¿Sabes que el otro día estaba viendo Sandman, la serie esta que adapta la obra de Neil Gaiman? De Neil Gaiman. Y hay un capítulo, a ver, porque bueno, la serie, la verdad es que se siente como varias series en una, pero hay un capítulo en específico que me llamó mucho la atención y que dentro de todo, digamos, la fantasía que maneja, hay una idea central, que es el tema de la mentira. Ok. El antagonista pues tiene una adversión hacia la mentira, pues toda su vida su madre le ha mentido y tal, y él obtiene un poder a través de una reliquia de sueño, que es el protagonista de la serie, que es el dios del sueño, Morfeo, y con esta reliquia pues él puede como de alguna manera manifestar su voluntad, y él lo que hace es que la gente no pueda mentir, creando La reliquia hace que sus deseos se cumplan. Exacto. Y él empezó a desear que la gente no pueda mentir. Exacto. Y con esto pues crea un panorama bastante dantesco, bastante como apocalíptico, porque al no poder mentir la gente deja de ser quienes son. O sea, su intención era que al prohibirles a la gente mentir muestren quiénes son. Pero el resultado es todo lo contrario. La gente deja de mostrar quiénes son porque a través de la mentira era como manifestaban su verdadero yo. Lo que pasa es que creo que ahí es importante hacer una distinción sobre la definición de mentira. Porque mentira suena como algo... O sea, la palabra mentira tiene una carga semiótica negativa. Claro. Como mentir es malo. Sin embargo, podemos definir a efectos de esta conversación que una mentira es simplemente algo que no es real. Sí. Algo que no existe fácticamente en el mundo, algo que no está como un fenómeno Exacto. que uno pueda percibir con los sentidos. Claro, porque es que dentro de lo que nosotros categorizamos como mentira hay una vastedad de elementos sociales muy amplia. Desde el decir una realidad falsa, ¿no? Que la misma frase se contradice, una realidad falsa, decir que algo es como no es, a el simple hecho social de matizar las cosas, ¿no? Porque las personas se presentan ante otras personas bajo una imagen que no es del todo cierta, pero que es Claro. necesaria como lubricante social. Incluso te diría como catalizador de las relaciones sociales. Porque muchas veces hay ciertos protocolos que para que se sigan tiene que haber implícita una mentira o al menos falta de información. El caso más claro que se me ocurre es cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Claro. Y no es un amigo cercano, sino un vecino random que, ¿qué más? ¿Cómo te va? Y tú respondes, todo bien. No da. Nunca Y vas tú a... tienes unas ganas de pegarte un tiro, ¿sabes? Pues está buscando la rama del árbol perfecta por Kate. Pero no detallas, porque ese protocolo social del saludo en realidad no implica que necesariamente tú detalles cómo estás. Exacto, porque es que el cómo estás incluso es una pregunta protocolaria, ¿no? No es una pregunta que surja del verdadero deseo de saber cómo estás. Exactamente. Tú dices cómo estás como un intentar... De hecho, el cómo estás también es una mentira. Porque tú realmente no quieres saber cómo está tu vecino. Tú dices el cómo estás para quedar bien. Es verdad. Y tu vecino va a responder todo bien, todo en orden, para quedar bien contigo Y también. lo peor es que muchas veces, si es un saludo rápido y cada quien va a su lado, incluso a veces que inconcluso, a veces solamente una persona pregunta ¿cómo estás? La otra responde bien, pero no hay un bien y tú, Exacto. porque no da tiempo, porque cada quien va a su lado. Cada quien va a su ritmo, va a su Ahora, cosa. eso yo creo que, al contrario de lo que piensa el antagonista del episodio en Sandman, no es necesariamente malo. De hecho, considero que este catalizador, este lubricante social, de alguna forma sí permite que haya cierto control, ¿no? De hecho, la serie lo refleja. Cuando su voluntad se empieza a cumplir y la humanidad empieza a ser más honesta, entre comillas también, porque a veces la honestidad puede ser negativa y la mentira positiva. No sé, podemos entrar en ese debate si quieres. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que todo se vuelve un caos. Todo se vuelve un caos, como estabas comentando al principio, extremadamente apocalíptico. Entonces, ¿hasta qué punto uno entra en un papel? ¿Hasta qué punto ese lubricante social te hace ser falso? Te hace ser realmente deshonesto, con una carga negativa. ¿Hasta qué punto es necesario mentir? Claro, pero es que la pregunta, incluso más allá de eso, es hasta qué punto nuestro auténtico yo es un yo verdadero. Es real, claro.
Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros vivimos, en base a la teoría de la performatividad, en un intercambio constante de roles y de performance. Y por ejemplo, podemos ver en lo que nos dice Jean Duvignon que cada rol en sí podríamos denominarlo casi como una mentira. Por ejemplo, un funeral. En un funeral, quienes están presentes hacen un papel que no es su papel real, la de persona en duelo. No es tu papel cotidiano. Claro. Hasta cierto punto estás representando algo. Y digamos, por ejemplo, que recientemente murió la reina Isabel, ¿no? Y se ve todo digamos, toda esta mecánica social que hay con el entierro de la reina, las caravanas y todo lo demás. Esos soldados que están allí llevando el ataúd y todo esto, están en un performance, no son ellos mismos, están en un rol que les toca cumplir por un determinado tiempo. Ahora, la cuestión está en cuándo eres realmente tú mismo. Y si existe el realmente. Existe claro. ser algo como. Existe algo como la purificación de la identidad, la esencia del ser como única. No, o sea, siempre estás influido por las circunstancias. Exacto, y por ejemplo, Paul Ricoeur nos dice en la teoría narrativa, en la teoría de la identidad narrativa, que quien tú eres es una narración que tú haces de ti mismo. Es una especie de cuento que tú de alguna manera construyes con los bagajes que tienes en tu vida y te cuentas a ti mismo y le cuentas a los demás. Hasta cierto punto tú eres un personaje. Y como personaje, tú te narras a las otras personas. Yo soy esta persona, yo he estudiado esto, yo conozco esto, yo trabajo esto, yo quiero llegar a esto. Y todas esas aspiraciones, que es un poco el plot del episodio, que le dice sueño al final a este tipo, que al quitarle las mentiras, pues también les está quitando sus sueños. Porque es que los sueños, esas aspiraciones de las personas, son mentiras. Porque no están, o sea, no son cosas que ya se hayan hecho. Y probablemente incluso esas aspiraciones cambien, se modifiquen y las que tienes hoy no se van a... Y la mayoría de aspiraciones que tienes hoy no se van a materializar realmente, Claro. pues. Entonces son tan falsas que solamente existen en el más puro mundo de las ideas platoniano. Claro. Y es que tú sueñas con cosas que sabes que no vas a llegar a hacer, ¿no? O sea, pasa mucho con gente que de repente quiere dedicarse al mundo del arte, que incluso piensan en respuestas que darían en una entrevista para explicar su obra. Y son cosas que no están ocurriendo y probablemente nunca le hagan esa pregunta. ¿Qué significa para ti esto? Puede que nunca se lo pregunten, Claro. pero él en su mente se imaginó la respuesta que daría a un escenario hipotético en el que le pregunten eso. Y más allá de un mensaje pesimista, como diciendo que si quieres ser artista no lo vas a lograr, no se trata de eso, es que hoy quieres ser artista, pero probablemente las circunstancias se modifiquen y mañana tus aspiraciones sean otras. Porque las aspiraciones y los deseos cambian. Y cambian dependiendo de las circunstancias. Y al final son solamente eso, son ideas no reales. ¿Qué pasa? Que sin esas, siguiendo el argumento de la serie, luego tú puedes estar más de acuerdo o en desacuerdo, sin esas solamente hay caos. Porque algo con lo que yo, en lo particular, si estoy un poco más de acuerdo, aunque es solamente una opinión, no es que tenga ninguna base que sí lo respalde, es que sí considero que todos necesitamos de eso. Quizá no estoy hablando única y específicamente de las aspiraciones o de los deseos, sino siempre necesitas de ese performance, siempre necesitas de esa mentira, siempre necesitas de esa narrativa, siempre necesitas basar tu identidad y las cosas que quieres en algo, y tienes que tener algún tipo de horizonte ficticio, tienes que contarte algún mito, alguna historia. Exacto, porque, por ejemplo, y algo que ocurre mucho y creo que con el personaje de la realidad que solemos idealizar más es el maestro, el profesor, ¿no? Por lo general, siempre tenemos esta idea del maestro o el profesor como una figura idealizable, intachable, cuando en realidad es una persona más, con problemas, con errores, pero en el aula esa parte se abstrae y solo queda el que enseña, la persona que enseña, que está allí para hacer un ejemplo. Y de repente tú te encuentras a esa persona fuera del aula de clase, fuera de las áreas de la institución, y está representando un rol distinto.
Ya no es el profesor, ya no es el que guía a los jóvenes en su camino al conocimiento. Claro. Es una persona normal tomándose una cerveza en un bar, contando, no sé, chistes sobre el fútbol que está viendo en la pantalla, hablando con sus amigos, una persona completamente distinta, y es porque está representando otra cosa. Y no quiere decir del todo que ese maestro del aula sea una mentira, porque realmente es una narración distinta del sí, ¿no? O sea, es una misma persona narrando dos versiones de sí mismo. Una narración que hace a sus alumnos sobre una figura aspiracional y una narración que le hace a sus amigos en el bar sobre una figura cotidiana de que tengo los mismos problemas que tú y hablamos del fútbol como colegas. Claro, es que uno mismo, dependiendo de la persona con la que esté hablando y de lo que esté haciendo, nosotros mismos, mientras grabamos el podcast, de alguna forma también estamos haciendo un performance que quizá no sería el mismo tono ni las mismas cosas si estuviésemos hablando sin el micrófono, claro. Entonces, pero eso no quiere decir que seamos falsos o que haya necesariamente una carga negativa, y es que siempre es necesario. Siempre Pero es obviamente necesario. hay una vuelta a todo, ¿no? Porque, o sea, hasta cierto punto, esta mitificación del yo puede volverse tóxica si se exacerba. Claro. Que es quizás un ejemplo que tenemos hoy en día en muchas redes sociales, donde la figura del influencer se puede ver una exacerbación del mito, donde ya no tenemos un intento de autenticidad, sino un intento de irrealidad absoluta, con la intención de vender una vida, una aspiración. ¿Y por qué digo que puede ser tóxica? No quiere decir que en sí la figura del influencer sea mala o sea buena. Quiere decir que de repente el intento de vender una aspiración de vida completamente irreal puede crear aspiraciones muy irreales en la gente. Obviamente esto no es nuevo con las redes sociales, ¿no? Porque siempre ha pasado. Siempre ha pasado un poco con los famosos. En una época fue la realeza británica, de repente Lady Di, el matrimonio de los príncipes de Charles y Lady Di fue un tema completamente aspiracional en su generación. Bueno, y sí, de 200 años más atrás, la gente que quería ser caballero o parte de la realeza, ¿sabes? Siempre se ha vendido pues una imagen de lo que se quiere ser. Sí. Pero creo que nunca había sido tan cercana como lo es ahora con las redes sociales, porque ahora solo hay que abrir Instagram para ver un perfil, para ver una narración del sí de otras personas. Ahora también creo que quizá con la farándula antes de las redes sociales, esa mitificación del yo era más impersonal, porque hoy un famoso puede grabar una story en un sitio donde esté y lo ves comiendo, ves cómo se expresa, tienes mucho más contacto con él, además mucho más seguido. En cambio, en la televisión, en cambio en la televisión de repente tienes que esperar a la entrevista, a la gira, etcétera, para tener contacto con él, ¿no? Sí. Eso también habla de que muchos famosos no usan redes sociales. Claro. Muchísimos famosos no usan redes sociales, sobre todo más que en artistas, en actores. En actores. Muchos actores no tienen Instagram. Entonces, o tienen, pero una de vaina súper Tienen random. Twitter, pero no tienen Instagram. Entonces, así como... Lo que pasa es que yo lo que creo es que las redes sociales se han convertido en una herramienta para que cualquier persona pueda exacerbar esa mitificación del sí mismo. Claro. ¿Ves? Pero también ayuda, creo que el efecto tóxico es más que el positivo, si es que se puede considerar así, pues con ese juicio de valor, a que el famoso se ha traído más a tierra. Sí, de cierta manera sí. O sea, hoy en día realmente tenemos un famoso más real que el que se tenía en los 2000, por ejemplo. O sea, la figura del famoso de hoy de repente puede ser un poco más humano que la figura deificada de los 2000, de los 90. Claro. No obstante... Igual es un mito, claro, solo que es un mito distinto. Claro. Tiene otras características. Pero también puede llegar a ser peligroso. Porque si tú traes al famoso a tierra,
y lo haces real, lo vuelves más aspiracional. Porque te hace sentir que estás más cerca de convertirte Claro, en él. te hace sentir de que a través de las mismas redes sociales puedes volverte también una figura igual. Que, a ver, no está malo que quieras ser famoso, ni está malo que aspires a tener una buena vida. O sea, no es nada de que ver con eso. Claro. Es un poco el tema de quedarte en la aspiración. Y la ansiedad que eso puede generar. Exacto, es la ansiedad. Además que, volviendo a la cuestión de la mitificación individual, no el caso de los famosos, es que cada persona solamente, o por lo general, porque claro que hay excepciones y casos particulares que se pueden discutir, pero por lo general la gente solamente demuestra una parte de su vida, y por lo general no es la parte negativa de su vida, Claro. sino son cosas que tienen ganas de mostrar a la gente. Entonces, si tú no te sientes quizá en tu mejor momento, estás pasando por una mala racha o lo que sea, y abres una red social y ves que todo el mundo la está pasando bien o está cumpliendo metas y aspiraciones, no solamente te sientes paradójicamente más solo viendo la vida de otra gente, sino que además es mentira. Porque que una persona suba una foto en Instagram en la playa no quita que pueda estar deprimida. Exacto. O que pueda estar teniendo un día de mierda. No lo quita. Pero tú solamente demuestras una parte de ti. Y el ver reflejado todo el tiempo eso, es que a mí me ha pasado, incluso entendiendo esto, uno se puede decir que cuando entiendes estos fenómenos estás un poquito más lejos de que te afecten, pero es mentira. Igual te afectan. Igual te afectan. Pero de repente veo 10 stories de alguien, de 10 personas en la playa, porque es carnaval, y yo que detesto la playa, me dan ganas de ir. Claro. Y es difícil escapar de eso, es difícil, y por eso es que sí, las redes sociales tienen mucho que ver con la pandemia de depresión y enfermedades mentales que hay. Y en buena medida es por eso, es por un problema de identidad y por un problema de mitos. Claro. Pero entonces la serie, volviendo a Sandman, te dice que sin esos mitos y sin esas mentiras también habría solamente caos. Claro, porque es que lo vemos como una mentira hacia el otro, ¿no? Pero también es de cierta forma una mentira, y no, ojo, quitando la validación negativa de la palabra mentira. Obvio. Es una mentira hacia el sí mismo, ¿no? Es una mentira que la misma persona hace a sí mismo. Cuando te toca construir un perfil, ¿no? En Instagram, de repente subiendo fotos, haciendo una biografía, ¿qué pones? Pones obviamente la mejor parte de ti, pones las mejores fotos, pones lo que tú quieres que la gente reconozca en ti. Quieres lo que la gente, o sea, quieres vender de cierta forma una identidad que los demás reconozcan, pero además es lo que tú quieres reconocer en ti mismo. Tú no vas a poner una foto donde te veas mal, una foto en un mal día, no vas a poner de repente esto, porque también es algo que tú estás intentando validar una parte de ti que en cierta forma ayuda, de cierta forma, a construir tu propia identidad y tu propia validación. Claro. O sea, las redes sociales funcionan mucho para construir tu identidad hacia afuera, pero también hacia adentro. Claro. El elegir, porque es que es algo que de repente no tomamos tan en presencia, pero cuando tenemos que subir una foto, más que una historia, porque las historias son más de está ocurriendo algo, tú tomas el teléfono y grabas algo, ¿no? Claro. O de repente pasó una araña y le tomaste la foto en la historia y la subiste, pero cuando te toca subir algo en el feed, que va a quedar en tu perfil, tú tienes que elegir entre fotos que tomaste ese día, tienes que elegir entre de repente los recuerdos del viaje a la playa, te toca elegir, te toca seleccionar. ¿Qué quieres seleccionar de tus memorias para que queden como registro de tu identidad? de lo que eres, sí. Y por eso es que se ve tanto, o sea, hubo como una moda y un tiempo una tendencia de cuentas sin publicaciones en el feed, pero muy activas en las historias. Claro. Porque de cierta forma aliviana el peso de tener que armar, ¿no? Como esa... No tienes que narrar esa sí, como esa currículum historia de lo ti. que eres. Exacto. O de lo que tienes, o de lo que no. Claro, o de porque lo que es que haces. Instagram, y hacemos tanto hincapié en Instagram porque es la red social que hace esto por excelencia. Sí. Porque de repente TikTok, bueno, es otra cosa. Sí, es otro tipo de Y contenido. YouTube, no todo el mundo crea contenido en YouTube. De repente Instagram es más cotidiano para todos. Y te permite crear un contenido permanente. Sí, Twitter también desde otra arista, ¿no? Porque Twitter es
a través de la palabra, no a través de la imagen. Pero digo, incluso lo que tú decías tuitear o no. Claro, lo que retuiteas, a lo que les das like, tu feed define mucho tu persona. Claro, 100%. Obviamente, De hecho, yo creo que tú puedes conocer mucho de una persona solamente viendo su feed en Twitter si es claro. activa en Twitter. O sea, tú ves un feed en Twitter y puedes saber de antemano si es una red flag o no. Si sales de ahí corriendo o no. O sea, porque es que en Twitter hay personas y personas. Es más fácil que en Instagram. Claro. Sí, porque es que en Instagram Twitter es más... hay una sensación de cotidianidad, quizás de aproximación mucho más mundana que en Instagram. En Instagram hay un intento de perfección. De perfección. Que no hay en Twitter. Que no hay en Twitter. Sí. En Twitter está la gente haciendo sus comentarios horribles que tú dices, a esta persona no la quiero ver en mi puta vida. O sea, si me sale por allí, corro. Sí. Pero también es verdad que dentro de Twitter, ese comentario que a uno le produce hate, también es un performance. Porque probablemente esa persona fuera de Twitter no haría ese comentario. Exacto. Claro, porque es que Es Internet... más, puede ser que ni siquiera piense eso. Internet... Pero para intentar formar una identidad... Claro. Que puede implicar llamar la atención, conseguir validación a través de los likes, las views, que es otro tema. Claro. Pero solo para llamar la atención, puede ser que esté construyendo su identidad con base en el que no piensa, pero sabe que va a hacer ruido. Obviamente, que es el típico troll, ¿no? La persona que de repente no piensa algo, pero simplemente lo comenta porque sabe que va a hacer ruido, porque sabe que va a ser tendencia, pero incluso... porque va a traer comentarios, likes, va a generar debate. E incluso fuera de la polémica pasa. Claro. Incluso fuera de la polémica hay contenido que se expresa y aunque la persona esté de acuerdo o en desacuerdo, solamente lo postea para demostrar que piensa que sabe algo, que tiene una opinión que de alguna forma valía, como estamos diciendo, primero su identidad y luego lo que piensan otros de él o de él. Sí. O sea, al fin y al cabo, tanto Twitter como Instagram, a pesar de que Twitter se presenta más real que Instagram, son ficciones. Son mentiras. Y al igual que el rol que tú estás siguiendo cuando estás de repente en un restaurante elegante comiendo, pues también estás en un rol cuando entras a una red social. O sea, no hay un tú definitivo. Hay representaciones que haces de ti. Claro. En distintos espacios. Y Twitter es uno de ellos. Por eso, tú puedes conocer mucho a una persona por su Twitter, pero de repente, en persona es muy distinto. Y en persona según qué contexto, porque no es lo mismo encontrarte a alguien en un bar que encontrarte a alguien en la universidad o encontrarte a alguien en la calle caminando por ahí, exacto. Del profesor y los performance. Sí, de hecho es conocido que pasa mucho... Quizá en nuestra sociedad occidental es más común que una persona se comporte igual en un bar que en el transporte público que en su casa y tenga el mismo tipo de comentarios. Claro. Pero en Japón, por ejemplo, es todo lo contrario. El bar es el desahogo de la constante disciplina, de ese mismo performance que sigue siendo un performance igualito, exacto, de perfección, de pulcritud, etcétera. Es en el bar y en los sitios nocturnos donde el japonés desahoga eso y deja de tener ese performance y adopta otro. Claro. Hay el código social para cambiar hacia un distinto matiz de sí mismo. ¿Quiere decir que uno sea más real que el otro? No. De cierta forma se puede decir que los dos son irreales, ¿no? Pero no es más real un performance por la cantidad de tiempo que se usa. O sea, la constancia no implica también, es que real no sé si es la palabra, pero no está más cerca de tu personalidad la constancia de un performance. Yo creo que no, porque si nos ponemos a ver en Occidente, realmente también pasamos la mayor parte del tiempo en un trabajo, ¿no? 8 horas al día, en un día que tiene 24 horas y que de esas 24 dormimos 6 o 7, 8 horas es representativamente mucho. Y si bien
nuestro performance laboral quizás no es tan estricto como lo puede ser en Asia, sí que representas a una persona distinta de la que eres fuera del trabajo, Claro. ¿no? En los trabajos presenciales específicamente, es distinto si haces home office. Pero en el trabajo presencial no eres la misma persona cuando estás en el banco trabajando o si estás en la oficina, etcétera, qué tipo de oficina sea, de la que eres cuando estás fuera. Entonces, de cierta manera, pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa, en tiempo libre. Pero de cierta manera tú te sientes más auténtico cuando estás en tu casa. Porque es más espontáneo. Claro. Y la espontaneidad... Ahora, esa es mi otra pregunta. ¿La espontaneidad implica autenticidad? Yo creo, a ver, es complicado. Porque también está el tema, por ejemplo, de O incluso más... de las drogas, ¿sabes? Ujú. O sea, como que el alcohol Te desinhibe. te desinhibe. Entonces, ¿qué implica la palabra desinhibir? Hay unos receptores en tu cerebro que no funcionan tan bien cuando estás alcoholizado y dices y haces cosas que no harías normalmente. Claro, pero Ahora, es que eso ¿qué implica sería autenticidad? ¿qué sería realmente. autenticidad? Exacto. Porque, ¿qué pasa? Si a ti te desinhiben tus patrones sociales, eres, digamos, un ser humano traído a tierra. O lo contrario. No, yo creo que eres un ser humano, digamos, le quitas como todos los elementos sociales que lo vuelven humano y lo pones en un plano muy animal, muy de, le quitas, digamos, sus patrones sociales, de Le comportamiento quita y cierta demás. razón. Le quitas un poco de la razón del humanismo y lo dejas un poco desnudo. Pero ¿es eso autenticidad? O sea, Yo creo que hay seres humanos que están más cerca de la razón y otros que no. claro, pero No o estoy sea, diciendo que unos sean mejores que otros. ese ser humano desinhibido por el alcohol o alguna droga, de repente quizás no es más real. O sea, porque de cierta manera, que a ver, ser más real. le quitas las capas de lo social, sí, ¿no? Le quitas las prohibiciones que le da la sociedad, que le da la moral, que le da la ética, pero eso lo vuelve real. O sea, yo creo que no, porque yo creo que la realidad está plagada de la ficción. O sea, yo creo que inherentemente lo que comprendemos como humano es una ficción incluso. También. O También, sea, claro. es una ficción que como especie nos Nos contamos. inventamos, exactamente. Entonces, si tú le quitas esa ficción que lo vuelve real, Que no es. lo que estás, real no es la palabra. lo estás volviendo un ser extraño. Sí, pero es que precisamente no es más real por hacerse cargo de esa ficción, o no lo es, simplemente es tenerla o no tenerla, pero entonces no hay tal cosa como ser más o menos real. No hay un ser en estado puro. Que algo real debería ser un valor absoluto, no como que eres Claro. más o eres menos real, o eres real o es real o es falso, Claro. ¿sabes? Más o menos real es raro. Sí, O sea, creo que o eso sea, es un valor absoluto. Ahora, yo creo que es una cuestión de tener o no tener, más bien. No es de ser o no ser, sino de tener o no tener. Tienes esa influencia de ese performance o no la tienes. Y ya. No implica que sea o no sea más real, porque volviendo al principio de la conversación, precisamente una mentira es algo que no existe fácticamente. Puede estar en el mundo de las ideas, si lo quieres ver de nuevo otra vez de forma un poco más platoniana, pero no necesariamente implica que sea una mentira, claro, pues es que sino que incluso simplemente no existe. es incluso muy curioso que si tú pones a una persona sola, sin interactuar con otra, aún así está en un performance. Claro. Porque aunque tú estés solo, te estás contando cosas a ti. Exacto. Y esas cosas que te estás contando además son influencias de lo que percibes del mundo, que Claro. no eres tú. Exacto. O sea, al fin y al cabo, el tú lo construyes con lo que te dan, más lo que tú agarras, ¿no? O sea, a ti te has dado una cantidad de cosas que realmente no te representan, como de repente haber nacido en un país en específico. No es algo que tú eliges, pero naces allí y durante 18 años que puedes, a juro, pasar allí antes de que te puedas ir por decisión propia, te va a moldear. Y luego de eso, pues tienes el resto de contextos, la zona específica del país,
la familia que te tocó, la religión de esa familia. Una cantidad de cosas que no fueron elegidas por ti, sino que te fueron dadas y tú tomaste, y luego están las que tú elegiste tomar a lo largo, también un poco en base a los mismos sesgos de las cosas que te fueron dadas. Claro, es que hasta qué punto lo eliges realmente. Exacto. O te llegan por circunstancias. Uh-huh. Entonces, hay tal cosa como una mentira absoluta, una media mentira. Yo creo que simplemente es tener o no tener esa influencia. Es que yo creo inevitablemente todo forma parte de es que yo creo que hacia ahí va el capítulo, ¿no? Que creo que es el tercer capítulo, ¿no? De la serie. Creo que es el tercero o el cuarto. Exacto. Que es este tema de que la humanidad no es nada sin la mentira. Se llama 24/7 el capítulo. Ok. El nombre del capítulo 24/7. Que la humanidad no es nada sin la mentira. Porque... Pero de nuevo, yo más que el término mentira diría no es nada sin el performance. Sin la ficción. No, quizás la ficción le queda bien porque el performance es algo si lo ejecutas, pero también es una cuestión que estás pensando. No es nada sin el mito. Ajá. Exactamente. Pero es que Levi-Strauss lo explicó varias veces. Los seres humanos no pueden vivir sin mitos. Claro. Hasta el ateo vive con algún mito. Incluso es que, a ver, los rituales que solemos representar existen para preservar nuestros mitos. Y no podemos vivir sin rituales. Exacto. O no se ha visto hasta ahora. No se puede pensar la realidad sin eso. Claro. Digamos, la idea del capítulo con este tipo que quiere desmitificar al humano, ¿qué genera? Genera caos, ¿no? O sea, la gente se mata entre ellos, hay un montón de violencia. Primero, es que yo creo que es justamente lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que los vuelve lo que tú comentabas, ese ser humano más traído a tierra. Claro. Le quitas ese mito, ese performance, y que se convierten primero en unos locos lujuriosos y después en unos locos violentos. Claro, obviamente aquí está incluso un mito presente, que es el mito de lo que el autor piensa, bueno, claro, que es la humanidad sin mitos. Pero ya ahí es un uroboro infinito. Claro, ahí se vuelve un uroboro infinito. O sea, es difícil decir, bueno, si identificamos al humano, va a ser un ser lujurioso y violento, porque esta es la idea de Neil Gaiman sobre qué es el humano en estado puro. Y es que ese es el tema, ¿no? O sea, es el tema central. Lo que pretende el antagonista es volver al humano un ser en estado puro, y lo que le dice Sueño es, mira, esto no existe. Y esto no es la humanidad tampoco. Esto no es la humanidad, o sea, tú no puedes... A ver, es que ¿qué pasa? Esta ficción es para el humano lo que para de repente, no lo sé, el tigre pueden ser su dentadura, ¿sabes? O sea, es su elemento de estar en el mundo. Es que yo creo que es para el tigre la piel, ¿sabes? Es O que sea, sin dentadura puede vivir, pero no sin la piel, ¿me entiendes? O sea, yo creo que un ser humano, depende del ser humano, por eso te lo decía también, pero hasta el que está más en el extremo tiene que tener algún tipo de mito y algo de razón. Claro, sí. Es que incluso el ser humano más irracional que podamos conocer, ¿no? Entre comillas irracional, ¿no? Esta persona que de repente es muy dada a los impulsos, tiene mitos que validan su comportamiento. Sí, claro. Entonces, y quizás será más fácil influenciada por ciertos mitos. Esta validación del yo es dada por estas ficciones. Y hasta ahí yo creo que va la intención en sí del autor de decir, tú no le puedes quitar esto a la gente porque esto es lo que los hace ser. Entonces somos seres humanos en conclusión y no podemos vivir sin ese mito y sin ese performance. De hecho, nos ayuda a desenvolvernos. Claro, es que al fin y al cabo, ese mito, esas ficciones son lo que lubrica las relaciones entre personas. Maravillosa conversación. Claro. Y bueno, eso fue todo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.